Pasaba entonces la tanda publicitaria luego de este bloque de salud mental en boca de todos, cuando nos compartía y recién se fue nuestra compañera Ailín Cariaga. Nosotros seguimos, no paramos y ahora estamos en contacto, ya no con los chicos de la Namuncurá, sino con nuestro compañero Andrés Pizarro, perteneciente al CEPA, el Centro de Economía Política de Argentina, para el bloque del día de hoy. Buen día, Andrés. Buen día, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. ¿Cómo andás, Andrés? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Bien, sí, un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo está terminando la semana? Semana corta. ¿Para usted también fue corta la semana o Sí, fue corta. Descansó el lunes? Feriados, descansamos el lunes. Hoy está más bien bastante húmedo acá con una llovizna persistente, Ajá. pero como hace como calor, así que bueno, es un día húmedo y un poquito agobiante. Sí, yo estuve ayer en Buenos Aires y estaba así, no llovía tanto, llovió un rato a la mañana, pero después hacía calor con mucha humedad. Así Días estamos... pesados, como se dice. Claro, donde vas, viste que a medida que va avanzando la mañana vas perdiendo ropa, digamos, te vas con un pullover, después del pullover, la campera. Así es. Pero bueno, no nos venía mal a nosotros un poquito de calor de A ustedes me imagino que sí. acá. Miren, estuvimos debatiendo últimamente con algunos compañeros, ayer fue una tele y me preguntaron estos temas sobre el empleo, porque viste que han escuchado, por ejemplo, que el gobierno viene diciendo que se está recuperando el empleo, que se está recuperando la economía, etcétera, y nosotros hemos analizado más en detalle estos temas y bueno, no coincidimos completamente. Y quiero entrar en el detalle con ustedes. Los datos de empleo, de desocupación, vienen de dos fuentes. La primera fuente es el INDEC, que hace su encuesta permanente de hogares, donde pregunta a los hogares la condición de empleo, y acá cubre empleo formal e informal, público y privado, etcétera. Los últimos datos publicados de la encuesta son del primer trimestre de 2017 y la cifra de desocupación es 9,2% a nivel nacional, a comparar con el primer trimestre de 2015 del gobierno de Cristina Fernández, donde era 7,1%. Es decir, que tenemos 2,1% más de desocupación a nivel nacional. Si uno lo mira para el Gran Buenos Aires, que es el centro de mayor industria del país, esa cifra es peor. El desempleo en Gran Buenos Aires 11,8%, lo que implica un aumento de 3% en relación a 2015. Ahora bien, esas cifras son de marzo. El gobierno podría decir, bueno, desde marzo para acá se ha recuperado la economía. Y la otra fuente, entonces, es el SIPA, que es el Sistema Integrado de Previsión Argentina, que es donde los empleadores registran a sus empleados. Y ahí lo que vemos es que hay un problema en el sentido de cómo están, no registrando, pero por lo menos presentando las cifras. Dentro del valor total de empleados, el SIPA considera el empleo registrado privado, el empleo público, el empleo de empleadas domésticas en casa y el monotributo. Y entonces ahí entramos en un problema, porque agregan todos estos empleos como si fueran la misma cosa. Y la verdad que el monotributo, y no sé si ya lo hemos hablado en el pasado, el monotributo no es un empleo, pero es más bien una condición tributaria. Y efectivamente el monotributo ha aumentado mucho, y las sospechas que tenemos es que muchos desocupados han entrado a monotributo porque pueden así cubrir sus necesidades, contribuciones jubilatorias y obra social, con lo cual el monotributo no podemos distinguir quiénes realmente que son monotributistas están trabajando y quienes no están trabajando. Entonces la cifra que ha dicho en los medios el gobierno incluye el monotributo. Entonces, para entender un poco mejor lo que está pasando, hay que mirar el empleo privado registrado y el empleo público. Entonces, el empleo privado registrado, lo que nosotros notamos es que no ha habido repunte, ha dejado de caer, pero no hay, estimamos todavía un rezago de entre
50 y 70.000 empleos menos hoy de los que habían en diciembre de 2015 para el empleo privado. El empleo público tuvo una trayectoria un poco distinta, donde se echó a mucha gente al comienzo de la gestión y después se volvió a emplear. Entonces hoy en día el empleo público está más o menos al mismo nivel que estaba a fin de 2015. El monotributo aumentó de manera explosiva, nunca visto, entonces eso confirma nuestras sospechas de que ahí hay un problema. Por otro lado, CEPA sigue monitoreando desde el inicio del gobierno de Cambiemos los despidos. Los despidos son la cantidad de gente despedida. Nosotros medimos con información secundaria. Ahí nosotros no tomamos en cuenta los contratos, es decir, es solo los despidos, y hemos contabilizado a la fecha 260.000 despidos. Obviamente lo que da el CEPA es el neto, porque uno puede despedir y otros contratar. Sin embargo, lo interesante de los despidos es que no ha dejado de haber despidos en todos los sectores salvo uno, que es la construcción. Es el único lugar que en los últimos meses nosotros no hemos detectado despidos, entonces podríamos decir que si el empleo está creciendo en algún rubro es en la construcción. Dos preguntitas, te interrumpo un segundo. Sí. Vos cuando hablas de empleo formal, no el informal, digamos. Y segundo, claro, lo otro, cuando vos das la caída de un punto, ¿vos tenés estimado qué cantidad de personas involucra cada punto de caída? A ver, sí, hay dos cuestiones, es buena la pregunta. En el INDEC, en la EPH, eso incluye empleo formal e informal. Ajá. Entonces ahí no hay un punto, hay dos puntos. En realidad sería más, porque en el primer trimestre de 2015 el gobierno de Cristina Fernández tenía 7,1% de desocupación, esto incluye formales e informales. Sí. En el tercer trimestre esto había bajado a 5,6, ¿no? Uh-huh. Y el INDEC dejó de publicar las encuestas de última de 2015, o sea, el último trimestre. La primera de 2016 no la publica y solo publica la segunda de 2016. Uh-huh. Entonces, la dinámica de empleo era tal en el 2015 que es muy probable que en el último trimestre de 2015, el último trimestre del gobierno de Cristina, haya bajado. De hecho, informalmente nosotros sabemos que es así. Nosotros estimamos que el desempleo, Cristina lo dejó alrededor de 5,2, 5,3%. En el segundo trimestre de 2016 sube a 9,3%. O sea, casi 4 puntos, digamos. Hay 4 puntos en medio año. En medio año, claro. Después va pasando el tiempo y la última publicación, que es el primer trimestre de 2016, está en 9,2. Uh-huh. O sea, si yo comparo trimestre a trimestre, tengo que comparar el primer trimestre de 2015 con el primer trimestre de 2017, ahí la diferencia es 2,1. Ahora, si yo comparo el fin del gobierno de Cristina con la primera cifra de Macri, la diferencia es casi 4 puntos. Claro. Los 2 puntos son alrededor de 180.000 empleos de menos. Pero ahí tenés dos fenómenos de la desocupación. Una parte son destrucción de empleo, o sea, despido, lo que CEPA mide como despido, destrucción, y otra es personas que antiguamente estaban inactivas y entran a la actividad. Esto pueden ser jóvenes, uh-huh, ¿no? que entran a la vida activa por un lado, o pueden ser personas que, digo cualquier cosa, una ama de casa que antes no estaba trabajando, entra a trabajar porque la situación económica la obliga. En todo caso, es interesante medir la destrucción de empleo. ¿Por qué? Por este fenómeno, pero también porque la destrucción de empleo tiene un elemento disciplinador de la clase trabajadora. Sí. Entonces, la destrucción de empleo se mantiene, y si ahora bajamos, salvo en la construcción, como dije ahora, uh-huh, ahora si entramos en cada sector, podemos diferenciar industria, comercio y servicio, y vemos que hay destrucción de empleo todavía en todos,
y particularmente en la industria. En la industria el ritmo de destrucción de empleo es más o menos igual. 2.700 empleos se han destruido todos los meses desde enero, salvo mayo y junio, que se destruyó menos, pero julio se vuelve a destruir más o menos 2.700. Entonces, lo que podría parecer una desaceleración en mayo y junio de la destrucción de empleo, por lo menos en la industria no se verifica. En comercio y en servicio la destrucción de empleos en el último mes es menor, eso sí, eso es menor, pero hay igual. Entonces, decir que la economía está repuntando no es tan así. Claro. Últimas 2 puntos. Si esto lo vemos, y esto es por otras fuentes que es la FIP, ¿no? Si vemos qué consecuencia ha tenido esto en los empleadores, vemos que los despidos no solo han sido despidos de empleados de empresas, sino que también los despidos han causado cierre de empresas, ¿no? Claro. Con los datos de la FIP tenemos 3 categorías de empresas: de 0 a 100 empleados, de 101 a 2.500 y de más de 2.500. Tenemos, durante todo el periodo de Cambiemos, que de las empresas de 0 a 100 se han cerrado 3.087. Las de 100 a 101 a 2.500, 107, y las más grandes, las de 2.500 más, 4. Es decir que la recesión, la política económica de Cambiemos ha sido lógicamente más dañina para las pequeñas empresas que las grandes. Y esto, la consecuencia es que primero una gran concentración, porque tenemos más empresas grandes que pequeñas en términos relativos, y segundo, las posibilidades de rebote del empleo están más limitadas, porque tenemos 3.200 empresas hoy menos de las que había hace 2 años, ¿no? Claro. Últimas 2 cuestiones. Esto se verifica en cifras de el INDEC, en la encuesta de supermercados que hace, donde hay caída de ventas en los supermercados. Las cifras del INDEC son, a ver que las tengo acá, en abril la caída de ventas en supermercados es menos 1%, esto es mensual. En mayo es menos 2,5 y en junio es menos 1,2. Ahí uno no puede decir que hay una desaceleración. Si uno lo ve con los datos de CAME, que en algún momento los habíamos charlado, me parece, sí. Tenemos caídas de ventas minoristas desde enero de 2016 hasta junio de 2017 en todos los meses. Lo único que podemos ver es que en mayo y junio la caída es menor que en abril y marzo, o sea, ahí hay una menor caída. Ahora, no es suficiente eso, porque eso puede ser estacional, no lo sabemos, hay que esperar un poco a ver si esto demuestra una desaceleración de las caídas de ventas. Lo que es llamativo y preocupante es que la caída de ventas también se verifica en alimentos y bebidas, o sea, esta caída de ventas es en todas las ventas, y lo que es más tremendo es que también es en alimentos y bebidas, y esto no se ha desacelerado. O sea, los argentinos estamos consumiendo menos en alimentos, que es lo básico para sobrevivir. Todos los meses hemos consumido menos, o por lo menos hemos comprado menos desde que asumió el gobierno de Macri. Claro. Último, nosotros en CEPA hicimos un relevamiento, esto es muy puntual, es muy pequeñito, un relevamiento de los comercios que han cerrado en 2 calles en Buenos Aires, 2 calles emblemáticas, la peatonal Florida, entre Rivadavia y Santa Fe, y Santa Fe, la avenida Santa Fe, entre Florida y Pueyrredón. Esto entre diciembre de 2016 y julio de 2017. En Santa Fe tenemos 8,8% de los comercios que han cerrado, y en Florida 6,8%. Por ahí estas son las calles más
de mayor comercio en Claro. el país. Sí, ¿no? sí, claro. Tenés casi 8% en promedio de estos que han cerrado en 6 meses. La peatonal más concurrida del país. Del país. Claro. Sí. Andrés, creo que también esto que vos tocaste, el tema de las condiciones para avanzar en los derechos de los trabajadores, me parece que es fundamental, y en todos los tiempos que han avanzado es cuando generan una enorme cantidad de trabajadores desocupados, porque yo creo que esas son las condiciones, y muchas veces por eso empiezan a hablar de flexibilización laboral, y por eso empiezan a introducirlo esto de que hay que modificar los convenios colectivos de trabajo, y muchas veces los trabajadores, en el ánimo de no perder su fuente de trabajo, o de los que están desocupados de conseguir más trabajo, son un elemento de presión para las propias organizaciones sindicales, que dicen, bueno, aflojen con los convenios, que esto nos va a permitir conseguir empleo. Y nosotros acá tenemos un caso emblemático, que es el de los petroleros, por ejemplo, que el sindicato se venía resistiendo a flexibilizar los convenios de trabajo. En Neuquén lo hicieron, entonces decía, bueno, en Neuquén hay trabajo y en Comodoro no, porque ustedes no han modificado los convenios colectivos. Modificaron los convenios colectivos de trabajo, y ahí se produjo la mayor cantidad de despidos. O sea que aprovecharon la flexibilización laboral para despedir a la gente, digamos. Así que me parece que eso es una discusión que seguramente se va a venir después de octubre. Totalmente. A ver, unos datos más. Esto que decíamos del monotributo es correlativo también al aumento de la tasa de empleo informal. En 2015 la tasa de empleo informal era 31,9 y hoy es 33,3. O sea, ha habido casi 2 puntos de aumento del empleo informal en menos de 2 años. Es decir, ha habido entonces un retroceso del empleo registrado hacia el informal, y del informal una caída, porque eso es difícil de verificar, pero lo más probable es que sea así. Y esto, como vos decís, vulnera la posición negociadora de los sindicatos, y por lo tanto facilita los despidos masivos. De hecho, si uno va a ver qué empresas o qué tipo de empresas son las que más despiden, lo que estamos notando es que las empresas más pequeñas, las de 0 a 100, están estabilizándose e incluso recuperando empleo, mientras que las más grandes, las de 100 a más, siguen despidiendo, y las que más despiden son las de más de 2.500 empleos. Ahí debe entrar todas estas petroleras. Y la consecuencia es no solo la vulneración y la dificultad a negociar, sino que los salarios. Yo tengo datos acá de cómo ha evolucionado el salario medio, el valor del salario, este es el salario medio de los salarios no registrados. Es decir, digamos, como el grupo de asalariados que menos posibilidad de negociar tiene, o de defender sus derechos, son los no registrados. Este es un valor muy interesante de mirar. Fíjate que en el segundo trimestre de 2015 el salario medio, no es el salario medio, es el salario mínimo de los no registrados, es 6.275 pesos, ¿no? Sí. En el segundo trimestre de 2016, o sea, un año después, es 6.872. Esto es un aumento de 9,4% tan solo en un año, mientras que la inflación medida por el IPC aquí de Cava es de 47%. Entonces había una pérdida de casi 40% en el poder adquisitivo de los salarios no registrados. Sí, es tremendo. Tremendo. Bueno, Andrés, no sé si quedó algo más. Yo creo que eso era más o menos todo. No, para el resumen es que a pesar el gobierno sigue tergiversando las cifras, sigue publicando cifras de manera maliciosa, porque las cifras del CIPA, como les digo, incluyen los monotributistas, y los monotributistas en realidad no sabemos si trabajan o no. Lo único que podemos decir a estas alturas es que efectivamente las empresas más pequeñas están estabilizándose y están dejando de perder empleo, y algunas recuperando, y el único
sector que muestra crecimiento en el empleo y ya no está destruyendo es la construcción. Lo demás sigue más o menos igual, con una agudización adicional que hemos perdido en este proceso 3.200 empresas, con lo cual la posibilidad de rebote, si mejora la situación, es mucho más compleja. Yo creo que el nivel de empleo se va a estabilizar a un porcentaje por debajo de lo que era antes, y nosotros vemos eso más o menos en promedio, cuánto era la ocupación entre 2010 y 2015, y entre 2016 y 2017 estamos 2-3 puntos por abajo, y es difícil que de eso aumentemos. Puede ser que no se siga bajando, pero es difícil aumentar, sobre todo cuanto en un sector que es el sector que más empleos produce y que más pesa en la masa de empleados, la industria es así, todavía no ha tocado piso. Claro. Bueno, yo le doy un consejo: siga midiendo las cifras económicas y no cuente nunca con los votos, porque le va a resultar mucho más difícil acertar. Bueno, los votos cuando si tergiversan votos, el desempleo, imagínate los votos. Claro, exactamente. Bueno, Andrés, bueno, un gusto tenerte como siempre, y bueno, te saludamos y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo. Ahí pasaba entonces la palabra de Andrés Pizarro, perteneciente al Centro de Economía Política Argentina. Muy completo el informe que nos desde brindaba. Capital Federal, ¿no? Claro. Andrés vive en Buenos Aires, así Sí. que es un informe que tenemos desde Capital Federal. Y bueno, para aquellos que por ahí miran televisión y siguen algunos programas, los chicos del CEPA están en C5N en la mayoría de los programas. Una de las que una más visible es y que siempre está es Julia Estrada, que está siempre en todos los programas, bueno, de Víctor Hugo, sí, de Navarro, de Silvestre. Bueno, prácticamente todo el día están dando informes de cifras económicas. Así que para nosotros es un gusto tenerlo. Andrés Pizarro, que es claro, uno de ese nivel, de es ese nivel justamente en nuestro Andrés. programa, así que con los informes muy precisos y bueno, con mucho prestigio a nivel nacional. Así que bueno, agradecerle a Andrés que bueno, tiene la humildad de participar todos los viernes en nuestro programa. Exactamente, y sabemos lo complicado que eso es teniendo que estar constantemente en el trabajo, porque él ahora, por ejemplo, la comunicación fue con su oficina encima, claro, o sea, sí, desde su lugar de trabajo se hace un tiempo como para compartir estos datos y estos informes que él mismo prepara. Que ellos preparan, y bueno, él me contaba los otros días informalmente que por ahí los programas muy vistos, como el de Víctor Hugo Morales, le pide a la mañana, temprano, a las 6 de la mañana, se tienen que levantar y le pide lo que quieren que les dé a las 5 de la tarde, 6, cuando empieza el programa. Con 12 horas de anticipación. Con 12 horas, entonces le pide, y bueno, y por supuesto que tienen que hacer cuadros, informes, todo, así que bueno, se ponen a trabajar para tener todo listo a esa hora, y bueno, y muchas veces por ahí se les complica salir en los programas nuestros, pero aún así casi siempre están, digamos. Así que es poco lo que nos niegan, lo que nos niegan, sí, siempre sí, se hace sí, aunque sea un ratito como para poder estar acá, y bueno, y que nuestra audiencia pueda aprovechar un informe muy importante de la situación económica a nivel país. Exactamente, así que muy agradecidos a Andrés Pizarro.